Sean todos bienvenidos a mi canal de crochet. Para el día de hoy les traigo los guantes que hacen juego con las demás piezas. Lo que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 60 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo. Lo ajustamos y levantamos una cadena de 32 puntos. 1, 2, 3, 4 y así hasta completar. Una vez completamos la cadena, esto es esta medida de la mano. Si la quieren un poco más grande, pueden hacer las cadenas un poco más flojas y si la quieren más pequeñas, más apretadas, porque esto es múltiplo de 10. Entonces si le aumentamos 10 nos va a quedar demasiado grande. Tenemos la cadena, la colocamos en forma recta y la unimos con un punto deslizado en la primera para cerrar. Ya tenemos cerrado, nos queda en forma de círculo o aro. Levantamos 1, 2, 3 cadenas que pertenecen al primer punto, nos pasamos al siguiente, sacamos hebras, pasamos por 2 y cerramos. Siguiente cadena, sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos. Y esto es todo lo que vamos a estar repitiendo hasta el final, un punto alto en cada una de las cadenas de la base. Llegamos al final de la vuelta, lo unimos en la tercera cadena con punto deslizado, 1, 2 y 3. Y cerramos. Hacemos una cadena de altura, estiramos un poco la hebra y hacemos lazada. Y comenzamos a tejer los puntos en relieve. Este primero lo vamos a tejer en relieve por el frente. Sacamos la hebra, pasamos por 2 y cerramos. Y los vamos a tejer un poco flojos para que sea mucho más fácil. Hacemos lazada, el siguiente lo tomamos por detrás, pasamos el gancho así por detrás del punto, llevamos la hebra, la estiramos, pasamos por 2 y cerramos. Siguiente por el frente, pasamos el gancho de esta forma, sacamos la hebra, la estiramos un poco para que todos tengan la misma altura. Y esto lo vamos a repetir en cada uno de los puntos. Un punto en relieve por el frente, un punto en relieve por detrás. Llegamos al final de la segunda vuelta. Esta vez no la vamos a cerrar porque vamos a dejar ese espacio para colocar nuestro dedo. Levantamos una cadena y estiramos un poco la hebra para que nos quede larga. Y vamos a tomar este punto como está, en relieve por el frente. Lo mantenemos así, en relieve por el frente. Sacamos la hebra, la estiramos y hacemos el punto. El que está por detrás lo mantenemos por detrás. Y así vamos a terminar toda esta vuelta, repitiendo los puntos tal y como están hasta que lleguemos al otro lado. Cuando lleguemos al final de la vuelta, el último punto lo hacemos justo encima, un punto alto, para completar. Esto nos iba quedando de esta forma, íbamos tejiendo al revés, solamente lo volteamos porque es reversible, se ve igual por los dos lados, para ya quedarnos tejiendo al derecho. Ahora vamos a unir con punto deslizado en la última cadena, justo encima, y les queda el espacio para el dedo. Si les queda muy pequeño, pueden hacer una cadena de separación. Levantamos 1, 2 y 3 cadenas que pertenecen al primer punto. En el siguiente hacemos un punto alto y en el que le sigue otro punto alto. Completamos 3 puntos altos juntos. Hacemos lazada, saltamos 2 en la base, 1 y 2. En el número 3 hacemos un abanico de 5 puntos altos en el mismo lugar. 1, 2, 3, 4 y 5. Y así es como se va viendo. Ahora volvemos a repetir el grupo de 3. Hacemos lazada, saltamos 2 en la base, 1 y 2 y en el número 3 repetimos un punto alto, siguiente, punto alto y el tercero. Y esto es todo lo que vamos a repetir hasta el final. Un grupo de 3, un abanico y un grupo de 3.
terminando la vuelta, así nos queda. Terminamos con abanico y el grupo de 3. No nos pueden quedar dos grupos de 3 juntos o dos abanicos juntos. Ahora unimos con punto deslizado en la tercera cadena y repetimos. Una cadena de altura, estiramos el punto. Primero lo vamos a hacer en relieve por el frente. Sacamos hebras, pasamos por 2 y cerramos. El segundo también en relieve por el frente y el tercero. Los tres van a ser en relieve por el frente y esto se va a mantener hasta el final. Ya tenemos los 3 puntos en relieve por el frente, ahora corresponde el abanico. Tenemos 5 puntos justo en el del centro, repetimos el abanico. Todas las demás vueltas que vamos a hacer, solamente vamos a repetir lo mismo que tenemos en la primera línea. Completamos el abanico. Ahora vienen los 3 puntos, los volvemos a hacer en relieve por el frente. Hacemos lazada, tomamos el primero y los repetimos. Los vamos a estar tejiendo un poco flojo para que no se encojan y alcancen la altura del abanico. Y así es como se va viendo. Damos toda la vuelta, llegamos al final, unimos con punto deslizado y volvemos a repetir. Puntos en relieve por el frente y en el centro del abanico, abanico. Esto hasta alcanzar el tamaño deseado. Una vez hemos completado el tamaño deseado, en este caso le coloqué 12 líneas de motivos sin contar las de punto elástico y esto mide aproximadamente unos 23 centímetros de largo, pero cada uno decide la cantidad de vueltas que necesita cuando se lo pruebe en su brazo. Para terminar vamos a hacer el elástico en la parte de arriba también. Y para esto unimos ya con el punto deslizado. Hacemos la cadena y repetimos el primer punto en relieve por el frente. El siguiente que está por el frente lo vamos a hacer por detrás. El que le sigue en relieve por el frente. Ahora llegamos a donde está el abanico que tiene 5 puntos. En este lado terminamos en relieve por el frente, ahora corresponde al relieve por detrás. Tomamos ese punto por detrás y lo hacemos en relieve. El que le sigue en relieve por el frente. Y el siguiente en relieve por detrás. De esta forma vamos a ir tomando todos los puntos, tantos estos 3 que están solos como el abanico. Uno en relieve por el frente, uno en relieve por detrás, uno en relieve por el frente y uno en relieve por detrás, como corresponda. Y nos va a quedar exactamente igual a esta parte. Llegamos al final de la vuelta, unimos justo encima con punto deslizado y cerramos. Ahora vamos a repetir 2 vueltas más exactamente iguales. El punto que está en relieve por el frente lo mantenemos en relieve por el frente y el que está por detrás lo mantenemos en relieve por detrás. Completamos esa vuelta, unimos con punto deslizado y repetimos la tercera. Ya que terminemos con la tercera, cortamos la hebra. Ya terminados, así nos quedaron. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.